declarar el pontificado el 28 de febrero, renuncia el Papa. El periódico Reporte Índigo nos llamaba la atención porque decía Papa pone Papa. Y en el caso de la jornada, ya no tengo fuerzas para seguir, dice el Papa en el momento de la renuncia. Ese era así como el impacto en ese momento, en esos instantes en que renunciaba el Papa. Y el día de hoy nos acompaña el licenciado Felipe Monroy, director de la revista Vida Nuevo México. Felipe, mucho gusto y bienvenido. Gracias, Nino. ¿Cómo están todos? Muy buen día. Cuéntame todo esto que ha venido sucediendo con el Papa. ¿Qué es lo que representa una renuncia del Papa? Nunca nos había tocado, por lo menos en los últimos, no sé, 400 o 500 años. No sé. Y de todas maneras, cualquier antecedente histórico es verdaderamente ilógico que se aplique a esta actualidad. Claro. Empezando porque el Código de Derecho Canónico vigente en la Iglesia Católica Mexicana, Iglesia Católica Universal, es de 1983. Ajá. El anterior a este es de 1917 y anterior al de 1917 es el Concilio de Trento. Ajá. Entonces, por supuesto, esto no había ocurrido, tiene una causalidad de situaciones inverosímiles que estaremos viendo. ¿Sorprendente, sorpresivo o ya esperado? No, en dos sentidos creo que sí esperado, porque él mismo lo había anunciado ya en la entrevista que le hace el periodista alemán Peter Siewert en el libro La Luz del Mundo, pero sorpresivo porque no había muchos elementos en el ambiente eclesial como sí lo hubo hace 12 meses, en donde el Vaticano era un hervidero de situaciones inconexas, y allí se previó precisamente esa circunstancia. Sin embargo, ahora que hay mucha tranquilidad y que todo parecía que iba a estar ordenado, pues sucede esto, ¿no? A ver, Felipe, ayer Bernardo Barranco pasó con nosotros vía telefónica y me decía algo: Nino, esto ya era esperado, porque cuando eligieron al Papa a los 78 años de edad se pensaba que iba a ser corto el trayecto del Papa. Ya se veía cansado. Y nosotros estábamos viendo en esos momentos muchas imágenes que estaba apareciendo en CNN de cómo bajaba las escalerillas del avión con un gran cuidado. Ya le costaba trabajo desplazarse, le costaba trabajo bajar las escalerillas, y entonces todo eso lo iban destacando de que por qué no nos habíamos percatado de esos eventos. No, claro, mira, yo tengo un personal antecedente sobre el Papa Benedicto XVI. Previo a su visita a México, ofreció un Ángelus Dominical el 18 de marzo del año pasado. Fue un acto público masivo desde la ventanita de la Plaza de San Pedro. Sí. Y después pensamos que iba a haber nosotros estábamos en Roma cubriendo este inicio del viaje, y pensamos que iba a haber diferentes actividades el 19 de marzo, que es día de San José, su santo, después el martes o el miércoles. Pero ninguno de estos días hizo absolutamente nada el Santo Padre, y las razones fueron muchas. Por su santo, de San José, no hizo nada. El martes era su tradicional día de descanso, y el miércoles tampoco hizo audiencia pública, que es tradicionalmente así como la llevaban los pontífices en las últimas décadas. Y ya el jueves lo vimos con un bastón subir al avión de Alitalia que lo trajo desde Roma a León. Y eso nos daba ya signos interesantes sobre el estado de salud del Santo Padre. Es decir, ya estaba cansado, tanto así que tuvo que descansar 3 días completos para poder hacer un viaje con la naturaleza que teníamos aquí en México. O sea, ya se percibía y se sentía eso. Pero a ver, cuéntame algo que ahora todo el mundo ya lo ve como normal, o pues que pues todo el mundo se había percatado. Si el Papa se encontraba de esa forma y de esa manera, siempre se dijo que era un Papa alemán, que era un Papa disciplinado, que era un Papa estricto, que era un Papa diferente y distinto al anterior, que era polaco y que era carismático. Entonces, cada vez que se hablaba de esa disciplina férrea de los alemanes, bueno, pues hacía una semblanza con él. Pero en estos momentos, pues era un Papa muy dulce. Yo al final lo vi un Papa muy dulce. Y no el Papa ese rígido, estricto. O sería que en el cambio del carismático al alemán, pues sí había una gran diferencia. No, yo creo que costó mucho trabajo, principalmente la sociedad mexicana, comprender que Benedicto XVI tenía una personalidad completamente diferente a Juan Pablo II. Yo la veo así, tanto así que precisamente esta decisión la toma en sentido completamente contrario a lo que hizo Juan Pablo II. De hecho, ayer el cardenal Stanislao Dziwisz, que fue su secretario particular y ahora es cardenal de Polonia,
pues dijo que él no estaba tan de acuerdo precisamente con la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI, porque había que cargar la cruz hasta que terminara con nuestra vida. Benedicto XVI tiene otra perspectiva de vida, otra manera de sentir sus fuerzas, y bueno, lo ha expresado con toda claridad y por eso ha renunciado. No es tan sorpresivo porque por supuesto ya lo venía anunciando, pero también es una exageración pensar que son las presiones del Vaticano o de los diferentes sectores políticos o lobbies que han hecho una presión sobre el Santo Padre. La decisión me parece muy personal. Y bueno, a mí, si me permites una cursilería, sí. Yo creo que los seres humanos somos tan frágiles que aún lo que no sabemos nos puede cambiar completamente la vida. Y yo creo que es lo que a Benedicto XVI le ha pasado, a Joseph Ratzinger como ser humano, y yo creo que es lo que también está sucediendo en cada uno de los fieles de la Iglesia Católica, que como no sabemos qué es lo que está sucediendo, sí. Aún así esto nos está provocando diferentes reacciones, nos ubica en nuestra propia fragilidad, y el mensaje de Benedicto XVI es: independientemente de si conservo o no el poder, tengo derecho a seguir en mi vida en mi completud de dignidad humana. Y bueno, pues ahí hay mucho todavía que va a suceder de aquí al 28 y después posterior. A ver, de aquí al 28 sigue siendo Papa. Sin duda. Concluye el día 28. Y a partir de ese momento nos quedamos sin Papa. Pues porque sí. Es del 15 al 18 de marzo, ¿no? El concilio. Exactamente, hasta que lo anuncie precisamente el cardenal Angelo Sodano, que en este momento pues será el indicado de hacerlo, o si cambian algunas cosas que podrían suceder, lo podría convocar el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado actual. Sí, tendremos sede vacante, pero lo que es importante es que cada uno de los pasos que se está dando desde este momento hasta el 28 y del 28 hasta que se electo un nuevo pontífice, incluso después, sí, son completamente novedosos. Los periodistas que nos dedicamos al análisis de la vida religiosa y particularmente la católica estaremos viendo escenas verdaderamente inéditas. Los cardenales se elijan, por supuesto, y será en gran continuidad seguramente con lo que el Papa Benedicto XVI ha venido manifestando a lo largo de todo estos 8 años. Bueno, también está con nosotros su excelencia Monseñor Eugenio Lira de García, obispo auxiliar de Puebla y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Mucho gusto y bienvenido, y muchas gracias por estar con nosotros. Es para mí un honor, la verdad. Un saludo a todo el equipo de trabajo y a todos los amigos y amigas que nos están escuchando este miércoles de ceniza. Emocionante lo que está sucediendo en el Vaticano, emocionante lo que está pasando en el mundo. Fíjese que el día que renuncia al Papa, al otro día nos metimos a todos los periódicos del mundo: Australia, África, América, Europa, y todos en primera plana el Papa. Un Papa que no era tan popular, que no era mediático, se convirtió en el Papa más importante en ese instante. Sí, ha sido algo que ha impactado al mundo entero y que también de alguna manera ha hecho presente a la Iglesia en los 5 continentes. La noticia le ha dado la vuelta al mundo entero. Primera plana, efectivamente, primera plana, y muchas personas incluso de otros países con las que tenemos contacto, pues nos comentaron que incluso también vieron por ahí imágenes de México, de la rueda de prensa que dimos aquí en la Conferencia del Episcopado Mexicano, en Polonia, por ejemplo, concretamente. Y bueno, pues sí, es que ha impactado esta decisión del Papa, que es realmente una expresión de fe, de mucha esperanza, de amor, y también yo diría de objetividad, lealtad y valentía. ¿Impacta en el mundo católico? Yo diría que no. Yo creo que impacta en todo el mundo. Nada más el acontecimiento anterior, que es de 1400, del año 1400, no existían ni los periódicos. Entonces, por supuesto, claro, que esto todavía lo de Gutenberg, todavía Gutenberg no estaba con la ley de imprenta, claro. Por supuesto que esto es nuevo para todos los que se dedican a la información, se dedican precisamente a compartir las informaciones, a los quienes estamos en la Iglesia Católica y todos aquellos fieles. Por supuesto, todos estaremos viendo no solo esto que ha pasado el lunes, sino lo que estaremos viendo próximamente, todas y cada uno de los pasos que vaya a dar Benedicto XVI y la Iglesia Católica para la elección del nuevo pontífice será nuevo. Y aquí al 28 tiene una dimensión diferente el Papa. Se le ve de manera distinta en el mundo. Efectivamente. Como un personaje importantísimo que no está luchando con el mediático anterior, que era impactante. Yo creo que Benedicto XVI siempre se destacó por ser Benedicto XVI.
es decir, un hombre con su propia personalidad, su propio carácter, y claro, llega al pontificado a los 78 años, ya una edad en que francamente la persona experimenta una madurez humana, cristiana, espiritual, y que ya sabe que no está en competencia con nadie, que a él le toca hacer la parte que le corresponde y nada más. La parte que le corresponde es de aquí al día 28. ¿Qué va a suceder de aquí al día 28? ¿Va a tener eventos públicos? ¿La gente va a querer estar cerca de él? ¿Va a querer estar pendiente a través de la televisión, a través de la radio, a través de las imágenes, de como sea? Sí, bueno, el padre Federico Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, declaró que el Papa continuará sus actividades ya previstas hasta el día 28 de febrero a las 20 horas, en que se hace efectiva su renuncia y comienza lo que se llama sede vacante. 20 horas es a mediodía de nosotros. O sea, a mediodía vamos a estar de nosotros, pendientes del momento en que se despide el Papa. ¿Se va a despedir? ¿Va a decir adiós? No se sabe. No se sabe todavía, no se sabe todavía. Había planteado el cardenal Angelo Sodano algo, pero que parece que no se ha decidido. Y es muy comprensible de acuerdo al estilo del Papa Benedicto XVI, ¿no? Él es un hombre en ese sentido más discreto. Entonces yo creo que lo más que vamos discreto, a vivir, el otro no era discreto. Bueno, me refiero no, al estilo del Papa, que también, se había planteado la Creo posibilidad de una gran misa. Estaba yo ya viendo aquí de camino una misa de despedida, etcétera, pero hasta el momento no ha habido realmente eco a esa propuesta del canal Sodano. Yo creo que el Santo Padre pues tiene su propia manera de querer despedirse, ¿no? Y bueno, pues a partir del día 28 entra en vigor la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que había dejado el beato Juan Pablo II, que prevé estos casos, porque el Código de Derecho Canónico solamente prevé que el Santo Padre pueda renunciar, y que para la renuncia, para que ésta sea válida, se requiere que sea libre y que la manifieste claramente. Por escrito decía, ¿no? Bueno, no dice así el código. El código nada más dice que queda sea claro que lo hizo así. Claramente. Ahora, ¿él influye sobre los cardenales para el próximo Papa? Para nada, para nada. Papa pone Papa, no es cierto. Bueno, pues ayer Bernardo Barranco decía de que va a influir, tiene que influir. Bueno, es su opinión. No, sin embargo, por la relación que tiene con los cardenales, decía él. No, yo insisto en que quizá la relación con los cardenales no sea, en el término político, por supuesto que no influirá, pero sus documentos, su doctrina, el magisterio que él ha expresado y el sendero que ha trazado precisamente para la Iglesia Católica, por supuesto, estará en la mente y en los corazones de todos los cardenales, que precisamente elegirán con estos criterios al sucesor de Benedicto XVI. No porque hay una operación política, sino porque hay un espíritu de comunión en el que precisamente se dará un mismo sendero a la Iglesia, que esto lo ha conservado durante 2000 años. Llegó a los 78 años y cumplió con lo que tenía que hacer, así lo dijo usted hace un momento. Sí. Yo pregunto, el próximo, ¿cuál sería su perfil? Yo quisiera que quedara muy claro para que no se confundiera. En realidad el Papa no va a influir en la elección de su próximo sucesor. Precisamente se está retirando porque él considera ya no tener la fuerza física para poder continuar con el ministerio que se le ha confiado, y ahora deja precisamente en manos de los cardenales la elección del futuro sumo pontífice, los cardenales que no son unos niños, ya son hombres de edad madura, y que evidentemente sabrán, reconociendo lo que exige el mundo actual, a quién deberá elegirse. Pero yo en esto quisiera decir lo siguiente. Hay una frase muy interesante que dijo el Papa Benedicto XVI al inicio de su pontificado, cuando la inauguró el 24 de abril, que cuando los cardenales entraron al cónclave, le querían pedir a Dios en pocas palabras que les permitiera reconocer al que él había elegido. Esto es cosa de Dios para quienes tenemos fe, y tocará a los cardenales, también como hombres de fe, buscar al hombre idóneo. El hombre idóneo en estos momentos que requiere la Iglesia, ¿cuál sería su perfil? En estos momentos de vanguardia, en estos momentos diferentes, en estos momentos en que ha sufrido tanto la Iglesia Católica. Bueno, el Papa lo ha dicho en su mensaje, precisamente lo expresó, un hombre con vigor, no solo mental, sino espiritual, y allí precisamente se está trazando lo que los cardenales están buscando, un personaje de la Iglesia Católica que tenga... ¿Un líder? Por supuesto, tendría que serlo, y eso se convierte en natural.
el líder. Yo creo Es que que hay esto, dos yo creo formas que de- está dentro de la especulación de todos nosotros. Exacto, ¿no? hay muchas lecturas. Sí. Yo qué le podría decir. Creo sinceramente que los cardenales, como hombres de fe, tendrán que buscar a un hombre que, en pocas palabras, sea el pastor que requiera la iglesia. La tarea del ministerio de Pedro ya está muy clara, especificada en el Evangelio, cuando Jesús le dijo: apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Lo que tiene que hacer el Papa es ser un pastor, un hombre que firmemente arraigado en la fe, sea capaz de confirmar en la fe a todo el pueblo cristiano del mundo entero. Ya lo demás es lo de menos. Una vez yo platicaba con el cardenal Christoph Schönborn, cuando murió Juan Pablo II, parecía raro que se eligiera a un hombre de 78 años. El cardenal Karol Wojtyła comienza a ser Juan Pablo II a los 58 años de edad. Un Y sin padre, embargo, un hombre vigoroso. un hombre vigoroso, el atleta de Dios, le decíamos. Qué barbaridad, cómo caminaba. Ahora que Sí, empezaron sí. a salir sus imágenes, lo recordamos y decíamos: pero qué Impresionante. bárbaro. Cuando llegó a Puebla en 1979, el 28 de enero, para inaugurar la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en el primer viaje de su pontificado, parecía un jugador de fútbol americano disfrazado de papa. Unas espaldas impresionantes, un vigor increíble. Y bueno, Y toda una autopista llena desde un día antes. desde un día antes, sí, Impresionante. la gente durmió ahí para ver pasar. Impresionante, nada más era para verlo pasar. Efectivamente. Y luego parecía, después de ese pontificado tan vigoroso, extraño, elegir a un hombre de 78 años. Pero, decía Cardenal Schönborn con mucha razón, después de un gigante como Juan Pablo II, había que elegir a otro gigante. Entonces yo creo que los cardenales tendrán que considerar muchas cosas, tener en cuenta la realidad de la Iglesia, pero también, como ha dicho el Papa Benedicto XVI, la situación real de un mundo que tiene cambios acelerados, para buscar al candidato que Dios ha elegido. Sin duda, ¿no? Y hay muchas ventajas para los cardenales en este sentido, es decir, todos y cada uno. Pues yo lo veo como que no con muchas ventajas, yo lo veo completamente difícil por la situación que está viviendo la Iglesia Católica. No, además, no. Por la que todos y está cada uno atravesando y que le nosotros- tocó al Papa. Sí, pero todos y cada uno de los pastores han acompañado esta realidad y lo seguirán haciendo. Y eso es la confianza que tienen todos y cada uno de los cardenales. Así al menos todos lo han manifestado en las presentes cartas que han hecho llegar al Santo Padre con motivo de la renuncia, que expresan su sorpresa, pero también expresan su compromiso de seguir sirviendo en lo que su ministerio es A competente. ver, monseñor, ¿a qué edad llegó el anterior Papa? A los 84 No, el años. anterior 50 y qué? Empezó a ser sumo pontífice a los 58. A los 58 años. ¿Ahorita hay cardenales de esa edad o todos ya son Sí, mayores? no hay cardenales de esa edad, hay cardenales jóvenes. El colegio cardenalicio está muy interesante ahora. Sí. 119 lectores de diferentes edades, de diferentes continentes. ¿Todos votan aunque sean mayores? Los que tengan más de 80 años no pueden ya votar. Así lo había estipulado ya el Papa Paulo VI en Romano Pontifice Leyendo, y ahora así lo confirmó Papa Juan Pablo II en la Universidad Dominici Gregis, y es la constitución válida hasta ahora para la elección de sumo pontífice. Se habla del 15 al 18. Si el día 18 no hay humo blanco, nos quedamos ahí, ¿no? Bueno, hay esto. ¿O sí va a salir? A ver. Yo creo que va a A salir. ver, monseñor, algo tiene usted que saber. Mire, bueno, lo primero, yo quisiera, si me permite brevemente, decir a la gente Puede decir todo lo que qué quiera. va a pasar, A ver, ¿qué va a pasar? el 28 de febrero Dígame. a las 20 horas. En ese momento se declara la sede vacante y el gobierno de la Iglesia Universal recae en los cardenales, que van a crear dos congregaciones, una que se llama de Asuntos Generales, formada por el plenario de los cardenales, y otra que se llama de Asuntos Particulares, que preside el Camarlengo de la Iglesia Católica, con 3 cardenales elegidos cada tercer día mediante sufragio, y ellos verán las cosas ordinarias. Al decano del Colegio Cardenalicio le corresponderá convocar al cónclave. Ya. La misma Constitución señala que el cónclave no debe convocarse más allá de 20 días a partir de que se ha declarado la sede vacante. Está bien. Entonces no pueden pasar más de 20 días a partir del 28 de O febrero. sea, el 15 está bien, ¿no? Hacia el 15 A ver, tendremos una pregunta antes. ir el cónclave. Si el Santo Papa hubiese fallecido el día 28, ¿también sería la misma tramitología para llegar a los 20 días? ¿O No, sería diferente? bueno, Sería que había que hacer las ahí había exequias, que el pagar funeral, las exequias, todo, el funeral, ya. pero todo ese capítulo que Sí. dedicaba Juan Pablo II en la Universidad Dominici Gregis
pues ya en este caso no se aplica, ¿verdad? Se pasa al capítulo de la sede vacante y la elección del romano pontífice. Al cónclave participan todos los cardenales menores de 80 años. En el caso de México entrarán al cónclave 3 cardenales, que serán el cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y arzobispo de Guadalajara, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara. Él ya es mayor, ¿no? Él cumple 80 años el 28 de marzo. O sea que todavía puede votar. Todavía puede votar. Todavía puede votar. Bueno, pues ya se habla de los grandes favoritos, se habla de no más de 10, pero siempre sale uno de los grandes favoritos, o puede haber aquí también lo que sucede normalmente y regularmente, la parte sorpresiva. Realmente la elección del Papa y quiénes serán los candidatos lo saben 119 personas. Punto. Y además es pura especulación. Yo recuerdo cuando el cónclave, tras la muerte de Paulo VI, sí, todos los que se nombraban, Jean Villot, Sebastiano Baggio, Eduardo Pironio, ninguno de ellos llegó. Fue Elviro Luciani. Además, ya por cierto, un hombre que no tenía una salud muy vigorosa. Y luego, cuando el cónclave que eligió al cardenal Wojtyła, jamás apareció en las listas de los candidatos. Nadie se esperaba un papa no italiano, menos polaco, sí, y de repente Dios a través de los cardenales nos sorprendió. Incluso recuerdo que cuando el cardenal Pericle Felici, que era el protodiácono, cardenal protodiácono, anunció al mundo el nombre del nuevo papa y dijo Karol Wojtyła, en algunos medios de comunicación decían africano, no tenía ni idea quién era Karol Wojtyła. Entonces, bueno, pues en realidad en la especulación cabe todo. En el cónclave anterior sí se mencionó a Joseph Ratzinger como uno de los posibles candidatos. Sin embargo, yo veía lo que decían muchos vaticanistas y decían no por la edad. Ya es muy difícil que él sea. Si hubiera sido más joven, él sería, pero... Y sin embargo, contra algunas predicciones, fue electo sumo pontífice. Bueno, estamos hablando del 15 al 18 de marzo. ¿Qué tienen que hacer el 19 de marzo? ¿Van a trabajar o no? 19 de marzo es día de San José. ¿Por qué no platicamos? ¿Por qué no platicamos del Papa? ¿Por qué no nos comprometemos desde ahorita y hacemos aquí esta misma plática, esta misma conversación, pero ya con Papa vemos? ¿Cómo no? ¿Acepta o no acepta? Claro que sí, y platicar un poquito acerca del nuevo Papa. Pero que lo hagamos con más tiempo. Sí, sí, claro que hacer sí. una hora, que ustedes nos vengan a platicar, que ustedes nos vengan a comentar, a conversar, que nos vengan a ilustrar. Sí, con todo gusto. Y yo quisiera brevemente decir lo siguiente, ¿no? Esto que ha sucedido ha conmocionado a mucha gente. Y yo, ¿qué diría? Que es la prueba en el año de la fe de que realmente creemos en Dios, que creemos que Jesucristo ha fundado la Iglesia y que es Él quien la conduce. El Papa simplemente es un instrumento. La Iglesia no es el Papa. ¿Infalible? Es infalible, sí, en cuanto habla en verdades de fe y de buenas costumbres. Pero el Papa es un instrumento, el que guía a la Iglesia es Cristo, y por eso el Papa al final de su discurso al consistorio decía, está la Iglesia en manos del Pastor Supremo, que es Dios.